Igual 121 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Estoy planeando, dijo Luoye, y luego se detuvo. Miró a Xiaoai y dijo con sutileza. No importa, es mejor que no lo sepas. Haz lo que te digo. Con la inteligencia de Xiaoai, si ella supiera demasiado, no sería bueno que alguien lograra engañarla para que hablara más tarde. Debería terminar la tarea él mismo y dejar que Xiaoai se encargue solo de la parte que necesitaba hacer. Ah, entonces llámame cuando necesites algo. Xiaoai estaba a punto de irse flotando después de hablar, pero Luoye rápidamente le recordó. Recuerda abrir la tienda de conveniencia. Independientemente de si quería abandonar este lugar o no, su deseo de cambiar Ciudad Meteoro era real. La gente no debería, o al menos no debería tener que hacerlo, pelear hasta la muerte por un poco de comida. Son humanos, no bestias. Habiendo permanecido aquí por tanto tiempo, él también quería hacer este lugar un poco mejor. Tal vez en el futuro, no habría más personas como Feitan. Xiaoai ni siquiera miró hacia atrás. Ya lo sé, me voy. ¡Qué fastidio! El problema de Chrollo acorralándola aún no se había resuelto, y ahora Ludoye le había encomendado una tarea ineludible. Pero bueno, como ella era tan bondadosa, lo ayudaría de mala gana. En el salón principal, Jack frunció el ceño al escuchar la petición de Ludoye. ¿Seguro que quieres irte? En aquel entonces, estaba dispuesto a encontrar maneras de robarle por el bien de sus compañeros, e incluso le pidió agua tras ser atrapado. Ahora, ¿de verdad quería irse solo? Jack expresó que no comprendía muy bien las mentes de estos jóvenes. Sí, quiero irme, dijo Ludoye sin dudarlo. Creo que pueden irse por sus propios medios, pero no quiero esforzarme tanto. ¿Por qué no tomar un atajo si había uno disponible? No era que tuviera que ser terco. ¿De verdad era alguien con tanto orgullo? Como Jack le había prometido que lo dejaría salir libremente, él saldría primero. Una vez que Feitan y los demás salieran, podrían encontrar un lugar donde esconderse. De lo contrario, si salían juntos, temía no poder librarse del seguimiento de Feitan. Bien. Hoy sale una aeronave. Puedes quedarte en la sala de basura y, una vez que salgas, habrás dejado Ciudad Meteoro. Hoy. Luoye quedó un poco atónito ante las palabras de Jack. Aunque tenía muchas ganas de irse de Ciudad Meteoro, no estaba del todo preparado mentalmente. No le había dicho a Xiaoai que se iba hoy, ni se había despedido como era debido de Feitan. ¿De verdad se iba así como así? Los dirigibles que vuelan al mundo exterior son raros. Si no te vas hoy, probablemente tendrás que esperar varios meses. Jack sugirió. ¿Qué tal si te quedas aquí un rato más? No, yo voy ya. Luoye puso cara fría. Comparado con mirar a Feitan con incomodidad y pasar los días avergonzados, bien podría irse ya. También le permitiría escapar de esa atmósfera sutil. De acuerdo, haré los arreglos ahora. Jack se fue después de hablar. Luoye levantó la vista, con los ojos llenos de dudas. ¿Estaba haciendo lo correcto? Después, Xiaoai abrió la tienda, conjuró una tienda de conveniencia y manifestó más de una docena de tentáculos para ayudar a mantener el orden. Estaba increíblemente ocupada. Luoye se quedó cerca, observando a Xiaoai correr en círculos. No pudo evitar suspirar. No esperaba que al irme, ni siquiera tú serías libre. Originalmente había planeado decirle una despedida apropiada a Xiaoai, ya que venían del mismo lugar, pero viendo las cosas ahora, decidió no causarle más problemas. Decir adiós así también estuvo bien. En cuanto a Feitan, no se atrevía a verlo. Temía que, si lo hacía, se ablandaría su corazón y no pudiera irse. Fuera del dirigible. Solo puedo llevarte hasta aquí. Entra tú mismo. Jack le indicó con la mirada. Escápate cuando aterrice. Asegúrate de que nadie te vea. ¿Que nadie se da cuenta? Los pensamientos de Ludoye cambiaron. Parecía que Jack lo dejaba ir por voluntad propia. Como era de esperar, una organización como el Consejo de Ancianos no era fácil de vencer. Pero no importaba. Bastaba con que saliera. En cuanto al Consejo de Ancianos, le dejaría ese dolor de cabeza a Chrollo. Una vez que Chrollo madurara completamente, sería el turno del Consejo de Ancianos de tener un dolor de cabeza. Luoye se deslizó dentro de la aeronave. Esta despegó lentamente hacia el mundo exterior, dejando solo una tenue sombra oscura en el cielo.
Del otro lado, Fei Tan se levantó de repente sobresaltado, dejando a Chrollo a su lado confundido. Chrollo se puso en guardia en secreto. ¿Qué pasa? Aunque su sugerencia fue un poco cruel, fue efectiva. Seguramente Fei Tan no lo golpearía por eso. No sé por qué, pero de repente siento una sensación de inquietud. Fei Tan miró a su alrededor con expresión sombría. Era la primera vez que se sintió así. ¿Qué estaba pasando? Era tan incómodo como aquella vez que agarró un bollo al vapor y estaba a punto de meterlo en la boca, solo para que alguien más se lo arrebatara. ¿Sería porque a menudo veía a otros venir a robar comida y tenía hambre? ¿Inquietud? La atención de Chrollo se desvió. ¿Tienes un sexto sentido como el de Machi? Pero según la actuación anterior de Feitan, su intuición no debería ser muy precisa, ¿verdad? Feitan se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, pero el pánico en su corazón no disminuyó. Frunció el ceño y su rostro palideció. Sintió una sensación de inquietud, pero desconocía la causa. Nunca había estado así. Feitan miró hacia afuera y de repente tuvo una corazón. ¿Le habría pasado algo a Jessie? Ante ese pensamiento, su expresión cambió al instante y corrió hacia la habitación de Ludoye. Aunque sentía que nada le podía pasar a Jessie en su propia casa, necesitaba verlo en persona para estar tranquilo. Oye. Chrollo lo vio salir corriendo como una ráfaga de viento. Incapaz de detenerlo, solo pudo seguirlo confundido. Para que la expresión de Fei Tan cambiara tan restrictiva, debía ser algo grave. Claro, tenía que ir a verlo con sus propios ojos. Fei Tan llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Se le encogió el corazón al girar el pomo. La habitación estaba vacía. Chrollo llegó justo en ese momento y se sorprendió por sus acciones. ¿Buscas a Jessie? Parece que no está aquí ahora mismo. Fei Tan cerró la puerta con el rostro sombrío. No está aquí. ¿Dónde estará entonces? Jessie era un recluso. Nunca deambulaba a menos que fuera necesario. Pero como no estaba en su habitación, ¿dónde demonios habría ido? Ante la pregunta de Feitan, la boca de Chrollo se torció. ¿No eres tú quien está cerca de él? ¿Me preguntas a mí? ¿Se estaba equivocando de persona? ¿Su relación con Jessie parecía mejor que la de ellos? ¿Cierto? ¿Por qué iba a pedírtelo siquiera? Feitan lo miró con desdén. Eres un inútil, preguntarte no tiene sentido. Chrollo. Fueron solo unas palabras. ¿Era necesario ser tan mezquino? Incluso recurrió a ataques personales. Qué irritante. Pero no podía luchar contra él, así que Chrollo solo pudo forzar una sonrisa falsa. Aunque no lo sé, conozco a alguien que sin duda lo hará. Al oír sus palabras, Fei Tan comprendió algo. ¿Te refieres a Xiaoai? Como dueño de la habitación, Xiaoai seguramente sabría dónde había ido Jessie. Iría a buscarla ahora mismo. Chrollo retrocedió 2 pasos con calma. Si vas a buscarla, ve solo. No iré contigo. Al principio, él era quien la acorralaba, pero desde que abrió la tienda de conveniencia, la situación se revirtió por completo. En un lugar subdesarrollado como el Distrito 11, el atractivo de una tienda de conveniencia era demasiado poderoso. A pocas horas de su apertura, una multitud ya había invadido el lugar. Entre pelear, robar, hacerse la víctima y robar, Xiaoai deseaba tener 18 manos para encargarse de todo, e incluso estaba lo suficientemente loca como para no dejarlas salirse con la suya. Si se atreviera a pasar por allí, definitivamente lo reclutarían para hacer trabajos manuales, pero no se quedaría allí solo para ser un maldito empleado de tienda. Últimamente, había estado impidiendo a Xiaoai. Fei Tan lo miró con desdén y salió. De todas formas, no pensaba arrastrarte. A Xiaoai ni siquiera le gustaba Chrollo. Si lo llevaba consigo, quizás ni siquiera estaría dispuesto a decirle dónde estaba Jessie. Definitivamente no lo traería. Chrollo. No, porque este tipo era tan exasperante cuando hablaba. ¿Qué? Al oír las palabras de Feitan, Xiaoai abrió los ojos de par en par, casi creyendo estar alucinando. ¿Dices que Jessie ha desaparecido? ¿Y me preguntas si sé a dónde fue? Espera, solo había estado ocupada un momento y su compatriota se había ido. Se escapó sin siquiera despedirse. ¿Era realmente necesario que huyera en tal pánico? ¿Era Feitan realmente una bestia tan aterradora para él? ¿Tú tampoco lo sabes? Feitan frunció el ceño, con una expresión extremadamente sombría.
Si ni siquiera Xiaoai sabía dónde había ido, ¿cómo iba a encontrar a Jessie? Estaba ocupada y no me di cuenta. Lógicamente, como dueña de la casa, debería saber todo lo que les pasaba a todos dentro, pero como la casa era su habilidad no existía como espíritu de la casa. Esto significaba que, si bien podía saber lo que sucedía dentro de la casa, tenía que prestar atención para descubrirlo. Si no se concentraba, lo pasaría por alto como cualquier otra cosa. Al igual que ahora, si Fei Tan no hubiera derribado a todos los clientes que entraron corriendo, es posible que ni siquiera hubiera tenido tiempo de detectar el paradero de Ludo Ie. ¿Crees que se topó con Kuchiki Byakuya? La mirada de Fei Tan se ensombreció, su tono un poco rígido. Entonces lo seguí y huyó sin tiempo para decirle una palabra. Pensándolo bien, esta era la única explicación lógica. Después de todo, Jessie había venido a Ciudad Meteoro específicamente para perseguir a Kuchiki Byakuya, así que no era difícil entender por qué lo perseguía al verlo. Pero ¿por qué ni siquiera estaba dispuesto a despedirse de él? ¿Será que, para Jessie, todos eran personas sin importancia? ¿Por eso se fue sin decir palabra? Quizás solo salió a dar un paseo. Al ver su expresión angustiada, Xiaoai tuvo que devanarse los sesos para consolarlo. Quizás lo veas cuando regreses. No, a Jessie no le gusta salir. No le gusta estar aquí, dijo Fei Tan con una risa amarga. Y tengo el presentimiento de que no volverá. Xiaoai murmuró, seguro que no le gusta este lugar. A la gente que vivió en una época pacífica no le gustan los entornos caóticos y sin ley. Pero eso no significa que no puedas ir a buscarlo. No es que no tenga piernas. Jessie puede correr y tú puedes perseguirlo. ¿No dice el dicho? Huye, persigue, y no puede escapar ni con alas. Con la fuerza de Phaeton, lo consigue sin problema. Si de verdad no quieres separarte de Jessie, entonces encuentra la manera de encontrarlo. Al fin, Kuchiki Byakuya era solo una sombra ilusoria. Aún así quería ayudar a la persona que tenía frente a ella. Fei Tan se sorprendió un poco al oír esas palabras, pero no pudo evitar la esperanza en su corazón. Pero tiene a Kuchiki Byakuya. ¿Crees que aún tengo una oportunidad? El profundo afecto de Ludoye por ese hombre era inalcanzable. Ni siquiera sabía qué hacer antes de que Iezi ya hubiera abandonado su mundo. Incluso si realmente encontrara a Iezi probablemente ni siquiera le dedicaría una mirada, ¿verdad? Xiaoai no soportaba verlo tan abatido y no pudo evitar animarlo. Ni siquiera están casados, ¿por qué no ibas a tener una oportunidad? Xiaoai hizo un gesto con las manos. Además, ¿no es la regla de Ciudad Meteoro simplemente tomar lo que te apetezca? ¿Desde cuándo tenemos que esperar una oportunidad? Las oportunidades son cosas por las que tienes que luchar. Si esperas, nunca llegarán, por mucho que tardes. Como dice el dicho, si se usa bien la azada, ningún muro es demasiado fuerte para derribarlo. Se sentía muy optimista sobre Phaeton. Incluso las personas casadas pueden divorciarse, sin mencionar que Kuchiki Byakuya fue solo un invento de Ludo Ie. Si Phaeton se atreve a perseguirlo, definitivamente tiene una oportunidad. Además, ¿por qué debería estar ocupado aquí día y noche solo por una palabra de Ludo Ie, mientras él corre a otro lugar para divertirse? Ni siquiera se lo dijo antes de irse, así que no puede culparla por causarle problemas. Al escuchar sus palabras, los ojos, originalmente apagados, de Fei Tan se iluminaron cada vez más. Así es, ¿cómo pudo haberlo olvidado? La esencia de un habitante de Ciudad Meteoro es robar o apropiarse. No tienen reglas. La regla es que la fuerza se respeta y los fuertes son supremos. Gracias, voy a buscar a Machi y preguntarle. Usaría su sexto sentido para ver si Yeti seguía en Ciudad Meteoro o si había escapado antes de decidir su próximo plan. De nada, cuídate. Xiaoai llamó a Phaeton, que se retiraba, y se preparó para volver al trabajo. Aunque la persona de antes había sido noqueada por el golpe casual de Phaeton, otros seguían corriendo hacia allí. Estaba ocupada. Del otro lado, Luoye miró hacia el cielo brillante, sin expresión alguna. Su Zanpakuto había sido desbloqueado, y ahora se había cambiado nuevamente a ropa de hombre y había escapado de Ciudad Meteoro, llegando a la sociedad civilizada. Lógicamente debería estar feliz, pero ¿por qué siguió encontrándose con un pervertido incluso después de escapar de Ciudad Meteoro? Pequeña preciosidad, ¿por qué te detuviste? Un joven pelirrojo extravagante lo siguió no muy lejos, balanceando sus caderas. Su tono era frívolo y melódico, con muchos giros y vueltas, haciendo palpitar las venas de la frente de Ludoye.
¡Qué calamidad! ¿Qué ley divina había quebrantado para recibir semejante castigo? ¿Quién habría pensado que justo después de salir de Ciudad Meteoro, se encontraría con Hisoka? Luoye no lo entendía. Era evidente que acababa de bajar de la aeronave con normalidad y discreción. ¿Cómo pudo chocar directamente con Hisoka? Incluso si chocaran entre sí, el camino era lo suficientemente ancho para que dos personas caminaran, entonces ¿por qué Hisoka lo molestaba? ¿Y quién habría pensado que Hisoka no se convirtió en un pervertido cuando creció, sino que lo había sido niño desde que era uno? Y justo se topó con él. Encontrarse con una probabilidad tan baja, a veces se preguntaba si tenía un imán para pervertidos. Chrollo y los demás eran una cosa, sus defectos de personalidad eran causados por el pobre entorno, pero Hisoka ya era un pervertido incluso antes de entrar a Ciudad Meteoro. La boca de Ludoye se torció y no pudo evitar quejarse. ¿Puedes dejar de hablar en ese tono? Si es absolutamente necesario que hables así, ¿podrías alejarte un poco de mí? De lo contrario, al caminar con un pervertido, los demás pensarían que él también es un pervertido. ¿Por qué? ¿Tienes miedo, pequeña preciosidad? Al oír sus palabras, Hisoka no se fue. En cambio, se acercó aún más, con una sonrisa de emoción dibujada en su rostro. Si quieres que me vaya, puedes golpearme. Lo que se daba a entender era que no se iría a menos que lo golpearan. Al observar con emoción la pose de Hisoka, Luoy apartó la mirada. No soportaba mirarlo. Sus ojos parecían estar viendo algo inmundo. ¿Por qué Hisoka no le parecía tan extraño al verlo en televisión? Ahora que estaba en la realidad, no quería pasar ni un segundo con él. Pensando en esto, Luoy aceleró el paso. En cuanto a la sugerencia de Hisoka de golpearlo, actuó como si no la hubiera escuchado. Después de todo, ya sea en la obra original o en fanficción, la resistencia de Hisoka era increíblemente alta. Si no podía matarlo, ¿no se quedaría con un chicle inquebrantable? ¿Y qué decir de matar a Hisoka? Lo habían dejado salir de Ciudad Meteoro, no había luchado para escapar de un campo de pruebas aislado. Especialmente porque el actual Hisoka, aunque joven, ya había desbloqueado el Nen al igual que Feitan y los demás, y su fuerza no era débil. Aún no tenía la capacidad de matar a Hisoka. Como mucho, sería una división 50 y 50. ¡Qué cruel! ¿Por qué me ignoras? Al ver a Ludo apresurar el paso para irse, un destello de emoción brilló en los ojos de Hisoka mientras lo seguía con una risita. Es de mala educación ignorar a la gente, ¿sabes? Pero prestarte atención es ser descortés conmigo mismo, se quejó Ludoye internamente, especialmente a sus ojos. Era muy hostil. Pero claro, acababa de bajar de la aeronave y no parecía haber mostrado su fuerza al exterior, ¿verdad? ¿Por qué un fanático de las batallas como Hisoka lo buscó? Hisoka pareció ver a través de su confusión y no pudo evitar levantar una ceja con una sonrisa. Pequeño bombón, saliste de Ciudad Meteoro. Dirigible, así que probablemente aún no tengas identificación. Puedo ayudarte. La gente de Ciudad Meteoro generalmente no tenía identificación. Usándola como cebo, no creía que el otro no mordiera el anzuelo. Hisoka habló con seguridad, y Ludoye lo comprendió de inmediato. Así que fue gracias a la aeronave que quedó expuesta. Eso tenía sentido. Hisoka sabía dónde estaba la Ciudad Meteoro. De dónde venía el dirigible, así que lo había estado esperando afuera. Quizás su objetivo inicial era abordar un dirigible para volar a Ciudad Meteoro, pero se topó con él al bajar. El voluble Hisoka cambió de opinión al instante. Ya no pensaba en abordar la aeronave hacia Ciudad Meteoro, sino que lo siguió, usando diversas provocaciones para poner a prueba su fuerza. Probablemente temía que si iba a Ciudad Meteoro y descubriría que la realidad no estaba a la altura de las expectativas, primero debería jugar con alguien que hubiera salido de allí. Después de todo eso, él era puramente un punto de referencia para que Hisoka midiera la fuerza de Ciudad Meteoro. Sin embargo, aunque este hecho le molestó, la identificación Hisoka mencionó que todavía lo enganchó. Si se quedaba en Ciudad Meteoro para siempre, una identificación sería un trozo de papel usado, pero ahora que había llegado a la sociedad civilizada, a menos que quisiera ser un residente indocumentado, este documento era una necesidad. Ya no quería matar más, sino vivir como un ciudadano respetuoso de la ley. Por lo tanto, necesitaba una identidad. En cuanto a robar uno, no seas ridículo, eso no funcionaría. Ni siquiera sabía dónde conseguir uno falso. Así que cuando Hisoka dijo que lo ayudaría, se sintió realmente tentado.
¿De verdad puedes ayudarme a conseguir uno? Luoye se detuvo y miró a Hisoka con escepticismo. ¿Tienes esa capacidad? No dudaba que el Hisoka adulto podría hacerlo fácilmente, pero el Hisoka actual tenía su misma edad. ¿Podría lograrlo? Inclinó la cabeza, con la mirada llena de picardía. ¿Adivina? Parece que tengo ganas de adivinar. No tengo tiempo para adivinar contigo. Al ver su cara de espectador, Luoye se irritó y le espetó con agresividad. Si no tienes la habilidad, deja de hablar por ahí. Estoy ocupado. Ya estaba algo molesto por la situación de Phaeton, y esta irritabilidad no se había desvanecido incluso después de que dejó Ciudad Meteoro, pero Hisoka todavía estaba ruidoso a su lado. Si no supiera que golpear a Hisoka solo lo excitaría más, habría querido aplastar a Hisoka contra el suelo con una sola bofetada. Tras decir eso, se giró para irse, pero lo detuvieron. Mirando el nen pegado a su pantalón y el nen transparente que salía de la mano de Hisoka, frunció el ceño. ¿Qué quieres? Espera, ¿esto es Bungeegun? ¿Hisoka ya había desarrollado su habilidad nen a una edad tan joven? No era sorprendente que Chrollo y los demás desarrollaran sus habilidades nen tan temprano. Después de todo, esa era Ciudad Meteoro, donde podías morir fácilmente si tu fuerza no era suficiente. Pero Hisoka, en el mundo exterior, había desarrollado su habilidad nen tan pronto. ¿Se debía a que su talento era excepcional? No tengas tanta prisa, pequeña preciosidad, solo era una broma. Estar tan enojada no es bueno para tu salud. Hisoka permaneció sonriendo descaradamente, para nada intimidado por la expresión fría de Ludoye. Por alguna razón, siempre sentí que Ludoye era un experto que debería poder brindarle una pelea satisfactoria. Podía sentir el olor a sangre en él que no se había disipado por completo. Esta persona definitivamente había matado antes, pero por alguna razón, parecía estar reprimiéndose. Esto solo hizo que estuviera más interesado. No me gustan las bromas, y además, tus chistes no tienen gracia. Luoye se cruzó de brazos. Más te vale tener una buena razón, o si no. ¿Pequeña monada? ¿Qué monada? Él mismo era solo un pequeño camarón. ¿De dónde sacó el valor para llamarlo pequeño monada? ¿O si no me pegas? Los ojos de Hisoka se iluminaron. Si ese fuera el caso, entonces él, Luoye se burló levemente. Ni hablar. No creas que no sé que solo esperas que te pegue porque disfrutas que te golpeen. Un masoquista como Hisoka se excitaba más cuanto más lo golpeaban. No haría algo así solo para darle placer. Al ver que la sonrisa en el rostro de Hisoka se congelaba, Luoye esbozó una sonrisa maliciosa. ¿Adivina cómo lidiaré con alguien como tú, a quien le encanta luchar contra oponentes fuertes? Aunque aún no había pensado en nada, Hisoka era inteligente. Aunque solo dijera la mitad, Hisoka completaría el resto con su propia imaginación. De esa manera, le ahorraba el esfuerzo mental. Sorprendido de que Ludoye lo comprendiera tan bien, Hisoka, al ver que se aprovechaban de su debilidad, dejó de jugar y se puso serio. Es solo una tarjeta de identificación, ¿verdad? Vamos, haré que alguien te la prepare. Después de decir eso, soltó su nen y tomó la iniciativa de irse. Al ver a Hisoka retroceder con tanta decisión, Luoye se sorprendió un poco. No esperaba que pudieras hablar con normalidad. Había pensado que Hisoka solo hablaría en ese tono operístico fluctuante como en la serie original. Pero de nuevo, Hisoka habló de esa manera a propósito. No significaba que no pudiera hablar normalmente. Al igual que vestía ese extraño traje de payaso todo el día y caminaba con tacones altísimos que ni siquiera las chicas se atreverían a usar, pero de vez en cuando usaban ropa normal. Al ver a Hisoka alejarse solo sin decir palabra, Luoye lo siguió apresuradamente. Como alguien estaba dispuesto a ayudarle a obtener su registro de hogar gratis, naturalmente tuvo que seguirle el paso. Sin embargo, al ver la lujosa villa, Luoye perdió la compostura. Nadie le dijo que Hisoka niño era realmente tan rico cuando era. No dijeron que la razón por la que Hisoka creó Bungeegun fue porque no podía permitirse masticar chicle cuando era niño, lo que lo llevó a desarrollar esta habilidad nen. Pero si observamos su entorno vital, no parece ser así en absoluto. Él vive mejor que yo. Maldita sea, hay tanta gente rica en el mundo. ¿Por qué no puede haber nadie más como yo? Sin embargo, el Hisoka de la obra original parecía nunca carecer de dinero, pues viajaba con lujos e incluso se hizo amigo de Yumi, el asesino avaro. ¿Será porque ya era rico? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de subir? Hisoka estaba de pie en los escalones, mirando hacia abajo.
Luoye no podía ver claramente su expresión a la luz del sol, pero percibió la burla en su tono. No pudo evitar arquear una ceja. ¿De qué hay que tener miedo? Incluso si se consideraba allanamiento, confiaba en que con su Shumpo podría evadir la captura. Además, no percibía ningún peligro mortal en ese lugar. Después de que Ludoye terminó de hablar, dio unos pasos y llegó al lado de Hisoka. Estoy aquí arriba. ¿Ahora qué? Hisoka lo miró, no dijo nada y empujó la puerta para entrar. Un hombre con aspecto de mayordomo se acercó rápidamente, con el rostro aliviado por haber sobrevivido a un desastre. Joven amo, por fin lo encontramos. ¿A dónde se ha escapado? Solo salí a dar un paseo, respondió Hisoka casualmente, señalando a Ludoye. Consíguele algunos documentos de identificación. Se quedará aquí de ahora en adelante. El mayordomo miró a Ludoye con sorpresa, luego reconoció respetuosamente la orden y se retiró para cumplirla. No recuerdo haber dicho que quería quedarme aquí, dijo Ludoye solo después de que el mayordomo se marchara. ¿Traer a alguien de vuelta tan casualmente, lo saben tus padres? Si fuera una mala persona, Hisoka estaría invitando a un lobo a la casa. ¿O acaso Hisoka confiaba en que definitivamente podría derrotarlo? Padre no es libre de volver. No le importa lo que haga. Haz lo que quieras. Hisoka se desparramó en el sofá, su tono relajado. Aunque tus padres no estén aquí, no quiero quedarme en el mismo lugar que tú. Estar cerca de alguien como Hisoka sería agotador para sus ojos. Cuando miraba televisión, el pelo rojo y puntiagudo de Hisoka, su disfraz de payaso, los tacones altísimos que usaba y la forma en que ocasionalmente sacaba la lengua para lamer las cartas le dejaban una profunda impresión. Esa impresión solo fue superada por el disfraz con pin de Yumi. Pero si no me equivoco, pequeña monada, probablemente no tengas dinero, ¿verdad? Hisoka alargó las palabras. Si te quedas aquí, el alojamiento y la comida son gratis. No tendrás que gastar ni un centavo. Al ver que Ludoye permanecía en silencio, Hisoka agregó lentamente. ¿O preferirías ir a robar a alguien? Sin embargo, para la gente de ese lugar, robar es probablemente normal. Me pregunto si esta persona, con una extraña insistencia en ciertas áreas, realmente lo haría. Ludoye sopesó rápidamente los pros y los contras y habló de inmediato. Dime, ¿por qué me tienes aquí? ¿Qué quieres que haga? No podía ser que simplemente eligiera a alguien de la calle y quisiera llevárselo a casa, ¿verdad? Había pensado en lo que dijo Hisoka. Robar era ciertamente posible. Al salir, ya había observado el entorno. La gente allí era muy débil. Si quería robarles, no podrían detenerlo. Pero luchó con todas sus fuerzas para abandonar Ciudad Meteoro y no convertirse en un ladrón. Quería entrar en un mundo ordenado y civilizado, no para salir y convertirse en una fuente de caos. No digas que es solo una transición temporal. Un resultado final, una vez que das un paso atrás, se erosionará continuamente hasta que sea demasiado tarde para volver atrás. Quiere reencontrarse con su yo original. Luoye se aclaró la garganta. Déjame decirlo desde el principio. Si buscas pelea conmigo, eso no está del todo descartado, pero sería un precio diferente. Después de todo, la obsesión de Hisoka por la batalla es demasiado profunda. Cuando pelea, posee un fervor desmesurado e imprudente, sobre todo porque también le gusta ponerse amoroso durante la pelea de vez en cuando. Pelear contra él es un doble ataque a los ojos y al cuerpo, por lo que definitivamente requiere un pago extra. Hisoka interrumpió a Ludoye antes de que pudiera terminar, mirándolo fijamente, su tono sonaba algo lastimero. Quiero que juegues conmigo. Ludoye. ¿Eh? ¿Jugar con él? No pelear, sino jugar. Si no fuera por ver el sentimiento de confirmación de Hisoka, Luoye casi habría pensado que estaba escuchando cosas. Pero aún así, sintió que el mundo de repente se volvía surrealista. Hisoka en realidad no buscaba pelea, sino alguien con quien jugar. ¿Era este el Hisoka que conoció? ¿Era quizás un impostor? Pero pensándolo bien, Hisoka aún no estaba en su forma completa, por lo que ser juguetón parecía bastante normal. Aún así, estaba un poco desconcertado. ¿Por qué no le preguntas a alguien más? Era dueño de una villa enorme. No era que le faltaran sirvientes, así que ¿por qué preguntarle a él? Hisoka respondió honestamente. No son tan divertidos como tú y no son tan duraderos. Luoye de repente comprendió. Ya veo, ahora lo entiendo.
Los sirvientes con fuerza tenían personalidades demasiado rígidas, mientras que los sirvientes con personalidad tenían cuerpos demasiado frágiles, por lo que Hisoka no podía divertirse lo suficiente con ellos. Probablemente por eso Hisoka quería huir a Ciudad Meteoro. Y justo en ese momento, apareció. Entonces, Hisoka lo encontró lo suficientemente interesante y su fuerza decente, como para que pudiera convertirse en su compañero de juegos, razón por la cual le extendió esta invitación. Sin embargo, incluso un compañero de juegos requiere resistencia física. ¿A qué tipo de juego quería jugar Hisoka? ¿Un juego de combate? Y luego, Ludoie y Hisoka comenzaron a jugar a atrapar la pelota, excepto que Ludoie se convirtió en la pelota. No vine aquí para divertirme. Pero como lo había metido en esto Hisoka. Mientras reflexionaba sobre esto con amargura, Ludoie fue jalado de nuevo por el nen que llevaba alrededor de la cintura. Hisoka lo jaló de nuevo, Ludoie lo miró con ojos de pez muerto y se quejó. Por suerte, mi condición física es buena. De lo contrario, si me jalas de un lado a otro de esta manera, cualquiera ya habría vomitado. Hisoka le levantó una ceja, sus ojos llenos de travesuras. Pequeño lindo, pero dijiste que estabas dispuesto a jugar conmigo. ¿Qué? Ya no puedo soportarlo. Ludoie esbozó una sonrisa falsa. Puedo con ello. Después de todo, dijiste que pagarías. Hisoka fue bastante generoso con sus pagos. ¿Y qué si solo es para jugar? Él podía hacerlo. Además, no deberías tener problemas con nadie, especialmente con el dinero, ¿verdad? Hisoka sonriendo con los ojos entrecerrados. Muy bien, continuemos tilde. Mientras Hisoka y Ludoie estaban jugando a la pelota, Feitan en Ciudad Meteoro se enfrentó nuevamente con Chrollo. Chrollo se masajeó las sienes, con un dolor punzante en la cabeza. ¿Podrías calmarte, por favor? Aún no tenemos ni una idea general de la situación del Consejo de Ancianos. Iniciar un conflicto ahora no es una decisión inteligente. Sabía que Feitan tenía un temperamento fogoso, pero no esperaba que fuera tan malo. Tener mal carácter era una cosa, pero ser impulsivo además, especialmente en ausencia de Ludoie, era como si se hubiera descontrolado por completo, actuando como un lunático, completamente desquiciado y sin ninguna restricción. Tenían que recordar que la información que poseían era limitada y sus posibilidades de éxito aún eran insuficientes. En tal situación, ¿aún quería acusar al Consejo de Ancianos? ¿No tenía que lo mataran? Feitan entrecerró los ojos. Estoy muy tranquilo. Voy a salir, ¿y estás tratando de detenerme? No intento detenerte, solo quiero recordarte que el mundo exterior es inmenso. Sin ninguna pista sobre su desfile, ¿cómo la encontrarás? ¿Planeas viajar por todo el mundo? Aunque se alejara, no habría forma de encontrar a nadie, y probablemente la perdería por completo. Sería mejor obedecerlo. Incluso podría ayudar a buscarla. Las palabras de Chrollo calmaron a Feitan. De hecho, desconocía el paradero de Ludoie y no poseía los métodos de Chrollo para rastrear personas. Incluso si abandonara Ciudad Meteoro, tal vez no encontraría a Ludoie. Además, Ludoie vino a Ciudad Meteoro por otra persona. Como huyó de Ciudad Meteoro, demuestra que ya encontró a Kuchiki Byakuya. Cuando los encuentres, ¿sabes qué hacer? Una idiota del amor que ni siquiera había visto aparecer a un rival y le pidió consejo sobre cómo perseguir a alguien. No es que lo menospreciara, pero con su temperamento, ¿sabía siquiera cómo perseguir a alguien? Temía empeorar las cosas, ¿verdad? Entonces 10 centavos, ¿qué debo hacer? Feitan reprimió el aura hirviente que lo rodeaba con expresión preocupada. ¿Debería simplemente no hacer nada? Chrollo negó con la cabeza. Eso no significa necesariamente no hacer nada. Después de todo, seguimos en Ciudad Meteoro. Si quieres localizar, lo primero es averiguar cómo salir de Ciudad Meteoro. Como Ludoie ya había abandonado Meteor City, ellos también tuvieron que abandonar Meteor City para buscarla. Entonces, ¿por qué me detuviste? ¿No era eso exactamente lo que quería hacer? Solo que se lo habían impedido. Feitan frunció el ceño. ¿Te estás metiendo conmigo? No estoy bromeando. Es solo que para salir de Ciudad Meteoro, necesitamos encontrar a alguien. Confiar solo en unos pocos para escapar de Ciudad Meteoro no funcionaría. ¿Encontrar a alguien? ¿A quién más necesitamos? La fuerza combinada de su grupo ya era formidable, ¿no? ¿No podría romper el bloqueo del Consejo de Ancianos y la mafia? Necesitamos encontrar un experto en redes que pueda acceder a información externa.
Ya tengo a alguien en mente, solo necesitamos contactarlo. Chrollo miró a Feitan. Creo que eres apto para esta tarea. Feitan era el más rápido de todos. Incluso si surgieran problemas, podía escapar rápidamente. Por lo tanto, era el más adecuado. Feitan se mostró algo reticente. ¿Qué puede hacer? No necesitan redes en absoluto, ¿para qué molestarse en buscar un experto en redes? Si quisieran irse, ¿no podrían simplemente luchar para salir? Chrollo levantó una ceja. Él puede ayudarte a descubrir exactamente en qué dirección se fue tu Ludoie. ¿Es esa razón suficiente? En lo que respecta a Ludoie, no creía que Feitan mordiera el anzuelo. Feitan frunció el ceño. ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo encuentro? Chrollo suena. Se llama Shanark. Está en el Consejo de Ancianos del Distrito 1. Como era de esperar, Ludoie era el talón de Aquiles de Feitan. Por él, estaba dispuesto a hacer incluso las cosas más detestables. Parecía que aún tenía maneras de controlar a Feitan. Si Feitan pudiera persuadir a Shanark esta vez, tener a alguien conocido con el Consejo de Ancianos aumentaría sus posibilidades de escapar de Ciudad Meteoro. Además, aunque Owen se había ido, le había encomendado algo. Y Yumi necesitaba misiones familiares, ¿verdad? Quizás podría charlar con él. Quizás obtendría algo inesperado. Mientras tanto, al otro lado, Ludoie, cansado de jugar, ya se había instalado en casa de Hisoka. Miraba al techo, pensando en sus próximos pasos. Ya que la comida y el alojamiento están cubiertos, me quedaré aquí un tiempo, ahorraré algo de dinero y luego me iré. De todos modos, todavía faltaba algún tiempo para que Hisoka y la Brigada Fantasma se encontraran. Pequeño maestro, ¿a qué quieres jugar hoy? Al ver los globos que llenaban el patio y la casa, Ludoie sintió un dolor de cabeza y un malestar físico incipiente. El cansancio de ayer aún no se había disipado, y ya podía prever el caos del día. Simplemente no podía entenderlo. ¿Por qué Hisoka estaba tan obsesionado con jugar con pelotas? Después de todo un día, ¿aún no se cansaba? Si le gusta tanto jugar con pelotas, ¿por qué no se une a un circo y hace girar pelotas de colores? Dejemos algo claro. No quiero volver a ser la pelota hoy. Estaba casi mareado por las vueltas. Ni por mucho dinero podría convencerlo de volver a hacerlo. No vamos a jugar a eso hoy. Además, yo no los preparé, respondió Hisoka con pereza desde el sofá, lo que sorprendió a Ludoie. Si no fuiste tú, ¿quién? ¿No es esta su casa? Si no fue Hisoka, ¿quién podría ser? Hisoka tiró del nen en sus manos, luciendo molesto. Lo verás muy pronto. Él. ¿Quién es? Nunca había visto una expresión tan frustrada en el rostro de Hisoka. Parecía que esta persona realmente lo tenía en desventaja. Mi buen hijo, papá ya llegó. ¿Lo extrañaste? Un hombre pelirrojo y robusto se acercó con una sonrisa, cargó a Hisoka y lo miró de arriba a abajo. Ahí ya, definitivamente no has comido bien. Mira qué flaco estás. Hisoka no dijo ni una palabra, pero Ludoie pudo ver la desesperación absoluta en su rostro. Parecía que era alguien capaz de mantener bajo control. Así que esta era la personalidad del padre de Hisoka. Pero ¿cómo crió a un hijo tan perverso como Hisoka? Aún así, es bueno tener una familia que se preocupa por ti. A diferencia de él, que está completamente solo. Hisoka apartó las manos de su padre con resentimiento en la mirada. Me pesé. Él subido de peso. Pero a los ojos de su padre, había adelgazado. Parecía que ni siquiera recordaba su aspecto real. Entonces debes haber crecido más. Rondo cambió de tema rápidamente. Ah, sí. Oí que encontraste un compañero de juegos. ¿Dónde está? Hisoka inclinó ligeramente la cabeza, haciendo un gesto. HMPH, allá. La mirada de Rondo se volvió hacia él. Ludoie sintió una punzada de nerviosismo y saludó con una reverencia. Hola, tío. Entonces Ludoie quiso darse cuenta de una bofetada. Espera, él y Hisoka no tenían ninguna relación vergonzosa. ¿Por qué debería estar nervioso al ver al padre de Hisoka? Como mucho, solo le había estafado un poco de dinero a Hisoka. Después de todo, si Hisoka no se lo había quitado ahora, probablemente Yumi se lo habría estafado más tarde. Mejor que se lo llevara ahora. Ah, buen niño. Rondo se acercó y lo miró de arriba abajo con el rostro lleno de aprecio. Este hijo mío siempre está pensando en irse, nunca se queda en casa. Es la primera vez que alguien logra que se quede en casa. Su hijo por fin había encontrado a su media naranja.
Luoye estaba desconcertado, pero Rondo le dio una palmadita en el hombro con un tono cariñoso. Sé todo sobre tu situación. Está bien. De ahora en adelante, este es tu hogar. Al escuchar esto, Luoye no pudo evitar mirarlo. ¿Una casa? Luoye ya ni siquiera sabía lo que sentía por dentro. No tenía hogar en la tierra. Sin embargo, aquí, en este extraño lugar, de alguna manera tenía un hogar. ¡Qué viaje más extraño! Además, el padre de Hisoka, ¿cómo decirlo? Era completamente distinto a lo que había imaginado. Y ambos eran tan casuales. Recogiendo gente al azar y llevándola a casa así como así. ¿No debería sospechar si tenía algún motivo oculto o algo así? Después de todo, su familia era rica y poderosa, mientras que él no tenía dinero. Antes de que Ludoye pudiera pensar más, Rondo se dio una palmada en el frente. Bien, tenemos que celebrar tu incorporación oficial a nuestra familia. Voy a encargar un banquete. A partir de hoy, serás mi hijo adoptivo. Dicho esto, se fue a toda prisa. Ludoye se quedó estupefacto. Espera, ¿tu padre siempre es tan vigoroso y decidido? Además, no había dicho que quería ser su hijo, ¿verdad? ¿Cómo se convirtió de arrepentido en hijo adoptivo? ¿Quién querría ser hermano de Hisoka? Está muy ocupado, probablemente desaparece justo después de comer, así que, por naturaleza, hace las cosas con eficiencia. Hisoka lo miró con sorpresa. Sin embargo, no esperaba que le gustaras tanto. Acoger a alguien como hijo adoptivo era la primera vez que ocurría algo así. Luoye se acarició la barbilla con aire triunfal. ¿Qué demuestra eso? Solo demuestra que todos me quieren. Aunque desconocía qué pasaba con el padre de Hisoka, su Zanpakuun ya había sido liberada y tenía el poder para protegerse. Aunque Rondo tenía motivos ocultos, creía que podía controlarlo. Hisoka rió 2 veces, con voz significativa. Espero que sigas pensando así en el futuro. Tras decir eso, meneó las caderas y se alejó, dejando a Ludoye un poco confundida. ¿Qué quiere decir? ¿Está celoso de mí? Sin embargo, tras el regreso de Rondo, parecía que la forma de hablar de Hisoka se había vuelto más seria. Se preguntaba por qué se había vuelto tan excéntrico después. El banquete que organizó Rondo fue grandioso. Tomó de la mano a Ludoye, quien vestía un traje pequeño, y lo presentó a todos con un rostro radiante. Todos, este es mi hijo adoptivo. Por favor, cuídenlo. Luoye miró a la multitud de cabezas abajo, con el rostro paralizado. Nadie le dijo que Rondo armaría semejante escándalo. Rondo entonces detuvo a Hisoka, quien tenía el rostro agrio, y le dio la mano a Luoye, haciéndoles estrechar la mano. Con rostro sincero, dijo. De ahora en adelante, te dejo a Hisoka a ti. Luoye se quedó completamente estupefacto. ¿Eh? Espera, ¿qué quería decir con dejarle a Hisoka? ¿Estaba teniendo un lapsus de memoria? ¿Por qué le entregaron a Hisoka? Además, ¿por qué se parecía tanto a una ceremonia de boda? ¿No se estaba convirtiendo en el hijo de alguien? ¿Por qué tenía que hacerse responsable también de otro hijo? Hasta que terminó el banquete, Luoye seguía aturdido. ¿A tan joven, de verdad iba a hacerse responsable de la vida de otra persona? ¿De verdad es broma? En la mesa, Luoye sintió que las cosas no podían seguir así que habló tentativamente. ¿Un tío? Oye, ¿por qué me llamas tío? Lo interrumpió Rondo con fingida insatisfacción. Llámame papá. Tomó un montón de comida y se la echó al tazón de Ludoye. Mira qué delgado estás, ven más. Hisoka los miró y silenciosamente se echó arroz a la boca sin hablar. Luoye miró la comida apilada en su recipiente, con la mente momentáneamente aturdida. No entiendo, ¿por qué eres tan bueno conmigo? No había parentesco entre ellos, ni favores ni conexiones pasadas. Sin embargo, no solo lo acogió como hijo adoptivo, sino que también le sirvió comida. ¿Existe realmente el amor incondicional en este mundo? Ser cuidado era una sensación que nunca antes había experimentado. Sentarse tranquilamente a la mesa y comer en familia era una calidez que nunca había poseído. Quizás por haber estado expuesta a la malicia del mundo exterior durante demasiado tiempo, la bondad que sentía ahora le hacía temer tocarla. ¿Qué tontería es esa? Somos familia, claro que te trataré bien. Rondo lo saludó con una sonrisa. Bueno, deja de hablar, la comida se está enfriando. Al ver que Ludoye seguía algo distraído, Rondo soltó una carcajada. Bueno, ya no te molestaré. Es así.
Recibiría una profecía de que Hisoka moriría a manos de alguien con gemelo oscuro en el futuro. Este gemelo oscuro es bastante raro, y casualmente te vi al regresar. Pensé. No sé cómo se cumplirá esta profecía, pero puedo intentar conocerte primero. No tiene por qué implicar pelear y matar, ¿verdad? Entonces Rondo se confundió con la persona de la profecía que mató a Hisoka. En la obra original, Hisoka casi muere a manos de Tsuruyo, y al igual que este, también tenía una oscuridad gemela. Esta profecía tenía cierto fundamento. Luoye parpadeó. Entonces, ¿por qué no me matas para eliminar la amenaza de una vez por todas? ¿No sería esa una solución más rápida y mejor? Aunque él no fuera la persona de la profecía. En cambio, lo adoptó como hijo. ¿No tenía que él fuera quien realmente matara a Hisoka? Es solo una profecía, puede que no seas tú, dijo Rondo, mirándolo divertido. Además, ¿y si es un lío romántico? No quiero involucrarme en ese tipo de cosas. Aunque Hisoka era su hijo, como padre le resultaba difícil gestionar los asuntos del corazón, por lo que solo podía observar desde la barrera. Padre, nunca me hablaste de una profecía. Hisoka lo miró con tristeza. ¿Y por qué un enredo romántico? ¿Acaso tengo cara de que me gustan los chicos? De lo contrario, replicó Rondo con extrañeza. Vestido así, ¿de verdad te gustan las chicas? ¿Qué chica podría tolerar su apariencia excéntrica? Probablemente huirían en cuanto lo vieran, ¿no? Hisoka. Luoye los miró y esbozó una sonrisa incómoda. De verdad que son muy abiertos. Para poder tolerar que a su único hijo le gustaran los hombres, ¿no pensarían todos en que su hijo continuara la línea familiar? No solo era de mente abierta, sino que incluso pudo entregarle personalmente a Hisoka. Su audacia era realmente impresionante. Rondo rió con ganas. No es nada. Una persona solo vive un tiempo. Ser feliz es lo más importante. No importaba si era hombre o mujer, siempre y cuando le gustaran. ¿Para qué preocuparse por el género? Hisoka esbozó una sonrisa falsa. ¿Esa es tu excusa para escaparte a pasear y no volver a casa ni una sola vez en años? Hay que saber que, como hijo suyo, rara vez vio a Rondo. Si no fuera por las cosas que le enviaba de vez en cuando, casi habría olvidado que tenía padre. Rondo rió con torpeza. Acabo de recordar que todavía tengo cosas que hacer afuera. Tómate tu tiempo para comer, me voy. Dejó los palillos y se fue como un rayo. Luoye lo observa estupefacto, con los ojos llenos de incredulidad. Espera, ¿se va así como así? ¿De dónde sacó la profecía? Ni siquiera había explicado claramente lo que decía, y simplemente salió corriendo. ¿Es Hisoka realmente su hijo? No lo reconocieron de la calle, ¿verdad? Hisoka resopló y siguió comiendo cabizbajo. Siempre es así. Hace tiempo que me acostumbré. Luoye lo miró. Pero tu expresión dice lo contrario. De lo contrario, su tono no se habría vuelto tan serio cuando Rondo regresó, ni habría dejado de pedir a gritos que saliera todo el día. Realmente seguía siendo un niño que no soportaba estar lejos de un adulto. Pero viéndolo así, ¿era Gunjeegun realmente una esperanza para rescatar a su padre viajero? ¿Pero era Hisoka realmente ese tipo de persona obsesionada con su padre? Parecía que esa etiqueta no le quedaba del todo bien. Solo ven. ¿Ni siquiera la comida te calla la boca? Hisoka puso los ojos en blanco y bajó la cabeza para seguir comiendo. Cuando le gritaron, Luoye dejó de hablar y comenzó a comer en silencio, aunque todavía estaba secretamente asombrado en su corazón. No esperaba que el Hisoka infantil fuera tan completamente diferente de su versión adulta. En realidad, no. Luoye miró con desdén la llamativa y colorida ropa que vestía Hisoka y suspiró para sus adentros. Su sentido de la estética seguía siendo igual de malo. Luoye se adaptó así sin más. Después de todo, Rondo le había dado demasiado como para rechazarlo. Siempre pensé en encontrar un buen trabajo que le proporcionara alojamiento y comida, y nunca esperó cumplir ese deseo aquí. Vivía en una villa con sirvientes que lo atendían, comidas suntuosas, té por la tarde y sin necesidad de trabajar. Esta abrumadora fortuna finalmente había llegado a sus manos. Por el bien de esta vida lujosa, Luoye sintió que incluso si Hisoka era un poco desagradable a la vista, podía tolerarlo. Por otro lado, Feitan trajo de vuelta a Shanark. Este es el Shanark que mencionaste. Lo traje de vuelta para ti. ¿Cuándo nos vamos de Ciudad Meteoro?
Shroyo cerró su libro y miró al magullado e hinchado Shanark, que se agarraba el ojo izquierdo, con una expresión complicada. ¿Estás seguro de que regresó contigo voluntariamente? ¿Por qué parecía como si Shanark hubiera sido golpeado para venir aquí? Feitan se cruzó de brazos, con una expresión fría y arrogante. Solo me dijiste que trajera a la persona de regreso. No dijiste que tenía que ser voluntario. Por lo tanto, fue culpa del propio Chrollo por no ser claro. No se le podía culpar. Chrollo. ¿Cómo decirlo? Era difícil incluso comentarlo. Así que me buscaban porque querían que los ayudara a salir de Ciudad Meteoro. Shanark se llevó las manos a los ojos, con un tono lleno de dolor e indignación. No pudiste pedírmelo con amabilidad. Miren cómo me ganó. Dios mío, solo era un oficinista. Este maníaco empezó a pelear en cuanto lo vio. ¿A quién había provocado? Feitan le dirigió una mirada fría y no dijo nada, por lo que Chrollo no tuvo más remedio que frotarse las sienes y asumir con resignación la tarea de suavizar las cosas. No había otra opción. Con la personalidad de Feitan, no escuchaba las órdenes de nadie excepto las de Ire. Ya era suficiente que estuviera dispuesto a traer a alguien de vuelta. Chrollo podría encargarse del resto él mismo. Ah, hoy sí que es un día precioso. Luoye se relajaba en la gran piscina, con expresión relajada y contenta. Una piscina solo para él, donde podía nadar como quisiera sin que nadie más lo molestara. Esta experiencia fue realmente fantástica. ¿Qué tiene de bueno sumergirse en esta agua? Eres tan aburrido. Hisoka estaba cerca, con los brazos cruzados y una mirada de desdén. ¿Cómo se compara esto con la emoción de un combate cuerpo a cuerpo? Luoye tocando la superficie del agua, levantando un chorro de agua. Ay, no lo entenderías ni aunque te lo dijera. Para Hisoka, solo la lucha era importante, pero para él, disfrutar de la vida era lo primero. No entiendo, quédate aquí a jugar. Yo salgo. Tras decir eso, Hisoka se dispuso a darse la vuelta para irse, pero la mirada de Luoye se desvió y lo empujó al suelo, provocando un gran revuelo. De repente, arrastrado hacia el agua, Hisoka se sacudió las gotas de la cabeza, luciendo insatisfecho. ¿Qué estás haciendo? Luoye aplaudió. Nada. Solo pensé que jugar solo en el agua era demasiado aburrido. Ya que no tienes nada que hacer, juega conmigo. ¿Bromeaba? ¿Se quedaría aquí jugando mientras dejaba que Hisoka saliera solo a causar problemas? Al fin y al cabo, Rondo le pagaba tanto dinero. Por el dinero, no dejaría que Hisoka se escapara solo. Aunque Hisoka probablemente no moriría, ¿y si lo golpeaban? Como hermano mayor, Luoye sintió que era necesario vigilarlo y evitar que actuara imprudentemente. ¿Qué tiene que ver que te aburras conmigo? Hisoka secó la cara, exasperado. ¿Crees que todos son tan vagos como tú? Tengo cosas que hacer afuera. El Hisoka actual aún no aprendido había la cara de póker de su yo adulto. Era demasiado fácil de provocar. ¿Tienes cosas que hacer? ¿Qué podrías tener que hacer? Salir a buscar pelea es tu gran negocio, ¿no? Se burló Ludo Ie. Como tu hermano mayor, no creo que pueda permitirte actuar con imprudencia. De lo contrario, ¿cómo podría ser digno de la serie de beneficios y favores que Rondo le había otorgado? Mi padre solo te acogió como hijo adoptivo. Nunca me dijo que tuviera que reconocerte como mi hermano mayor. ¿Por qué deberías ser tú el mayor? Hisoka estaba muy insatisfecho. Presumiblemente, a ningún hombre le gusta ser el subordinado. Luoye respondió como si fuera algo natural. ¿Es necesario preguntar eso? Porque soy más fuerte que tú, obviamente. El que tiene el puño más grande es el jefe. ¿Tienes algún problema con eso? ¿Eres más fuerte que yo? No necesariamente. Resopló Hisoka, levantando ligeramente la palma mientras Nen salía disparado. Veré quién es más fuerte. Luoye agarró el Bungeegun que Hisoka le había lanzado y empujó hacia arriba, lanzándolo por los aires. Ya que quieres pelear, te acompañaré. Te golpearé hasta que estés completamente convencido. De lo contrario, este mocoso siempre estaría pensando en escaparse. Como hermano mayor, bien podría tomarse la molestia de actuar a regañadientes como su oponente. Hisoka no entró en pánico al ser lanzado por los aires. En cambio, se desplomó hacia Luoye con aún mayor velocidad. Bien, entonces veré cómo me convence. El nen se expandió desde su mano mientras atacaba a Luoye desde arriba. Con un movimiento de muñeca, la Zanpakumo abierta apareció en la mano de Luoye.
Empujó la empuñadura con su pulgar izquierdo, sacó la hoja con su mano derecha y cortó hacia Hisoka. Un ki de espada invisible se elevó. Hisoka usó su habilidad Nen para adherirse a una esquina del techo y lo esquivó, dejando el techo con una esquina cercenada. Con un movimiento de la muñeca de Hisoka, docenas de cartas de juego llovieron como una lluvia de flores hacia la cabeza de Ludoie. Ludoie usó Shumpo para alejarse. Las cartas se hundieron directamente en el agua, cortando el líquido informe antes de incrustarse profundamente en las grietas del suelo. Uno solo podría imaginarse que si golpeaban a una persona, esas cartas probablemente quedarían incrustadas en sus huesos. Ludoie arqueó una ceja. Tienes algo de habilidad. Entonces recibe un golpe de mi Senbonzakura. Originalmente, no quería ser tan duro con Hisoka, pero como Hisoka hizo el primer movimiento, no se le podía culpar. Este mocoso Hisoka realmente necesitaba que alguien lo disciplinara, para que no saliera y fuera golpeado por alguien más. Ludoie blandió Senbonzakura. Tras su movimiento, la espada se desintegró instantáneamente en innumerables pétalos de flor de cerezo, bailando en el aire como una brillante lluvia de flores. Estos pétalos se arremolinaron y saltaron hacia Hisoka, buscando el ángulo de ataque óptimo. Aunque Hisoka se rodeó de goma bungee, los pétalos atravesaron sus defensas. Aunque las heridas eran pequeñas, cada una penetraba profundamente en el hueso. Hisoka ya no pudo sostenerse y cayó desde arriba, estrellándose pesadamente contra el suelo con un gemido ahogado. Ludoie se acercó a él con los brazos cruzados y las cejas ligeramente arqueadas. ¿Qué te parece? ¿Estás convencido? Hisoka levantó la vista y se lamió la sangre de la comisura de la boca. Tenía la mirada nublada y enloquecida. Pequeño precioso es realmente increíble tilde. Ludoie. ¿Hubo algún error? Después de la paliza, porque parecía aún más pervertido que antes justo cuando Ludoie se quedó sin palabras, Hisoka giró su cuerpo y llegó frente a él, abrazando su pierna izquierda. Pequeño lindo, usa toda tu fuerza, continuemos. Aunque sufrió algunas lesiones, no importó. No tomó en serio estas lesiones menores. Al ver la expresión sonrojada de Hisoka, Ludoie se sobresaltó y rápidamente usó su otro pie para patearlo a un lado antes de respirar aliviado. Estaba sucia su pierna. Ludoie metió el pie izquierdo en el agua y lo frotó con fuerza antes de detenerse, con el rostro ensombrecido. No parecía fácil ganar dinero con este trabajo. No podía entender cómo Hisoka logró girar su cuerpo en el suelo para llegar a su lado. Y lo más importante, no había reprimido sus golpes. ¿No le dolía arrastrarse por el suelo cubierto de heridas? Lo más importante es que había mirado accidentalmente la parte inferior de Hisoka justo ahora. Incluso después de golpearlo tan fuerte, Hisoka aún podía excitarse. Recuerda, ya no vestía de niña. Hacía tiempo que no llevaba falda y llevaba el pelo corto. Aún así, a Hisoka aún le excitaba él, un chico. La cara de Ludoie se puso verde. Esto era una completa decadencia moral. Indignado. Hisoka era demasiado perverso. Sentí que ya no podía soportarlo más. Rondo, este dinero es difícil de ganar. Temiendo que Hisoka pudiera escaparse a jugar a escondidas mientras estaba lesionado, Ludoie intentó asustarlo. No me culpes por no advertirte. Será mejor que descanses estas lesiones, o si te dañas los tendones y los huesos, tu fuerza podría disminuir, lo cual no sería bueno. Aunque Hisoka estaba loco, seguramente no tomaría algo así a la ligera. Parecía que tendrían varios días de paz. Sin esperar la respuesta de Hisoka, Ludoie levantó el pie y se fue. Tengo cosas que hacer, así que me iré ahora. Estar bajo el mismo techo que Hisoka se sintió como contaminar el aire. Necesitaba salir y respirar un poco de aire fresco. Hisoka enterró su cara en el suelo y de repente rió entre dientes. Parece que mi padre hizo algo bueno después de todo. Si no hubieran peleado justo ahora, no habría sabido que la fuerza de su hermano mayor Barato era realmente tan formidable. ¿Debería decir que realmente está a la altura de alguien de ese lugar? Realmente hace que uno no pueda resistirse. Ciudad Meteoro. Mirando las casas que bloqueaban el camino, oscureciendo el cielo, Feitan presionó el mango de su paraguas, reprimiendo con fuerza la ira que lo invadía. Te lo pregunto una vez más, ¿nos dejarás pasar? Finalmente había traído a Shanar de vuelta, y Zoro había sido persuadido. Justo cuando se preparaban para abandonar Ciudad Meteoro, Xiaoai estaba causando problemas. Solía al menos mostrarle algo de respeto.
Ahora que por fin podía tomar forma humana, su primera acción fue bloqueándole el paso. ¡Qué malcriada y arrogante! Si no fuera por el hecho de que ella venía del mismo lugar que Yezi, él ya la habría hecho pedazos para enseñarle por qué las flores son tan rojas. El hecho de que todavía pudiera comunicarse con calma ahora significaba que ya estaba siendo muy generoso. Él solo quería abandonar Ciudad Meteoro para encontrar a Yezi. ¿Por qué era tan difícil? Xiaoai manifestó una forma humana completa, se paró frente a él, con las manos en las caderas y luciendo hinchada. Dije que no es no. Había gastado una energía considerable para bloquearles el paso. ¿Acaso creía que era demasiado fácil esperar que se moviera solo por una palabra casual? Sus ojos verde esmeralda estaban llenos de astucia. Puedes irte de Ciudad Meteoro si quieres, a menos que me lleves contigo. De lo contrario, ni se te ocurrirá irte sola.